Hola, soy Tony y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a ver otro vídeo más del tema de accidentes. ¿Seguimos? Dentro de los conductores, los jóvenes son un colectivo vulnerable o de riesgo. Fíjate en esta gráfica. Muestra los muertos por accidente de tráfico según la edad. Empieza a subir a partir de los 15 años. ¿Se te ocurre por qué? Porque es ahí donde empiezan los primeros conductores de ciclomotores. Luego, a partir de los 18, se produce otro aumento muy grande, que sigue subiendo y subiendo hasta los 29 años. En España, si eres joven, es difícil que mueras por una enfermedad o por violencia. La principal causa de muerte entre los jóvenes son los accidentes de tráfico. Pero no solo eso. Entre los nuevos casos de paraplegia por accidente de tráfico, como acabar en silla de ruedas, la mayoría se da en personas jóvenes. Los accidentes de tráfico también son uno de los principales motivos de lesiones entre jóvenes. ¿Dónde tienen más accidentes los jóvenes? Esta respuesta es muy fácil. ¿Dónde hay más jóvenes? En las grandes ciudades y sus alrededores. Y sobre todo, en las rutas de ida y vuelta del trabajo o las zonas de ocio. ¿Y cuándo se producen más accidentes? En los meses de verano, en Navidad, los fines de semana, por la noche y de madrugada. Cuando somos jóvenes tendemos a sobrevalorar nuestra capacidad de conducción. Nos creemos mejores conductores de lo que realmente somos. ¿Recuerdas la gráfica que vimos hace un momento? A partir de los 30 años disminuyen los accidentes de tráfico. Está claro que la experiencia al volante tiene su importancia. De hecho, la inexperiencia es un factor de riesgo. Pero hay muchos factores que no tienen nada que ver con la experiencia, como el exceso de velocidad, como saltarse los semáforos o pasar de las señales, o beber o tomar drogas. Yo he salido de marcha con mis amigos. Me lo he pasado genial. Los días que me ha tocado conducir, pues nada, a base de cervecitas sin alcohol o de Coca-Colas. Ser joven es la caña. Tenemos menor percepción del riesgo. Y eso es bueno, porque somos valientes, atrevidos, soñadores. Nos cuestionamos las cosas y provocamos revoluciones que hacen cambiar el mundo. Pero algunas empresas se aprovechan de esto y les da igual las consecuencias. La publicidad, por ejemplo, que nos anima a correr riesgos. ¿Te tiras desde la estratosfera? No pasa nada. O písale a la moto, que verás cómo salta 10 coches de golpe. Pero por muchas latas de esas que tú bebas, no puedes volar por la estratosfera. Estoy cansado de oír casos de balconing, de accidentes de tráfico de jóvenes al volver de fiesta. Y que conste que esta es solo mi opinión. Lo que tienes que saber para el examen es que la publicidad incita al riesgo. Y eso hace aumentar los accidentes. La excesiva necesidad de autoafirmación es otro factor de riesgo. Los jóvenes necesitamos ponernos a prueba, para saber realmente quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Pero oye, eso lo puedes hacer igual en una cancha de básquet, o atreviéndote a decirle a esa chica o a ese chico que te gusta. No hace falta hacerlo con un volante en las manos. Otro de los factores de riesgo es el comportamiento exhibicionista en grupo, sobre todo los chicos. En serio, te lo digo yo, que soy un don Juan. No vas a ligar más por correr con el coche. A las chicas no les gusta. Ser mayor también mola, sobre todo si estás jubilado y tienes salud, como mi abuelo. Míralo aquí, de vacaciones en la India. Pero hacerse mayor también tiene sus inconvenientes. Las personas mayores tienen un elevado índice de siniestralidad. Esto se debe al deterioro de las capacidades psicomotoras importantes para conducir, como una disminución en la capacidad de atención o un aumento en el tiempo de reacción. En situaciones complejas donde se necesita una respuesta rápida, tienen más probabilidad de tener un accidente. Aunque claro, son menos ágiles, más lentos que nosotros los jóvenes. Esto ocurre especialmente en los cruces o en las incorporaciones y salidas de vías por donde se circula a alta velocidad. Así que en estas situaciones, si ves un viejecito o viejecita que no acaba de decidirse, no le pites, dale tiempo. Y en general, no solo con viejecitos. Tú dentro de poco vas a conducir. Serás novato y seguro que agradecerás la comprensión de los demás conductores. Y vamos con el último de los grupos vulnerables o de riesgo. Los que conducen vehículos de dos ruedas. Son vulnerables porque en general estos vehículos son menos estables, más frágiles y menos visibles. En caso de accidente tienen mayor probabilidad de lesionarse o de morir. Primero veremos los ciclistas y luego los conductores de ciclomotores y motos. A ver, un martes de invierno a las 10 de la mañana no es que se vean muchos ciclistas, ¿verdad? Cuando hay más ciclistas es durante los fines de semana, sobre todo con la llegada del buen tiempo. Y claro, al haber más, es en esos momentos donde hay más accidentes. Los ciclistas suelen circular por carreteras convencionales, y es ahí donde ocurren los accidentes,
sobre todo en las rectas y en las intersecciones. La mayoría de accidentes consiste en un choque con otro vehículo, aunque también pueden darse salidas de vía, atropellos o incluso despeñamientos. Las lesiones más graves suelen ser en la cabeza, por eso es tan importante el uso del casco. Las infracciones más habituales de los ciclistas que causan accidentes son las distracciones, circular por sentido contrario o prohibido, girar incorrectamente, no respetar la prioridad o los stop o entrar sin precaución en la circulación. Y las infracciones de los conductores vienen a ser las distracciones, la velocidad inadecuada, giros inadecuados o adelantamientos antirreglamentarios. Para evitar el atropello de ciclistas, lo principal es considerarlos como otro vehículo más de la vía, y no como un estorbo. Es que yo siempre que puedo cojo mi bici y dejo el coche aparcado, así que cuidadín conmigo. Aquí van las recomendaciones para evitar accidentes con ciclistas. La primera es dejar una separación lateral de seguridad suficiente en los adelantamientos. Te recuerdo que fuera de poblado, cuando adelantas un vehículo de 2 ruedas, debe ser de al menos 1,5 metros, y dentro de poblado, la distancia es suficiente para adelantar con seguridad. Y verdad que si vienen coches en sentido contrario, no adelantas. Pues lo mismo con los ciclistas. No inicies ni continúes en un adelantamiento si hay ciclistas por el carril contrario. Espera un momentito, ¿eh? ¿A qué te has asustado un poco? Pues eso es lo que hay que evitar, las señales acústicas cerca de los ciclistas. Si tienes que avisarles, hazlo a cierta distancia. También tienes que tener cuidado cuando veas que hay un vehículo parado o algún obstáculo, porque los ciclistas pueden realizar desplazamientos bruscos para esquivarlos. Y con condiciones meteorológicas adversas o con mala visibilidad, también tendrás que ir con mucho ojo. O cuando circules cerca de urbanizaciones y zonas de ocio, especialmente en verano y en días de fiesta. Moverse en coche por una gran ciudad es un engorro. Los atascos, el parking... Por eso cada vez se ven más ciclomotores y motocicletas. Ir en moto tiene muchas ventajas, pero también inconvenientes. Los accidentes de ciclomotor o moto suelen ser muy graves y a menudo mortales. Fíjate que las lesiones más graves que sufren los motoristas son en la cabeza y en la cara. ¿Se te ocurre por qué? Pues sí, parece mentira, pero aún hay muchos que no se ponen casco. El tipo de accidente más común en ciclomotores y motos es la colisión, el choque con otro vehículo. La culpa suele ser del ángulo muerto. La moto empieza a adelantar a un coche y el coche se cambia de carril sin ver a la moto, con lo que el frontal del coche choca con el lateral de la moto. A esta colisión se le llama frontolateral y pasa sobre todo en las vías urbanas. Además, es durante el fin de semana cuando pasan la mayoría de accidentes de moto. Las infracciones más habituales que cometen los motoristas son invadir el sentido contrario o conducir de forma distraída, y las que cometen el resto de conductores son no respetar la prioridad de paso, ocupar el sentido contrario y, al igual que los motoristas, conducir de forma distraída. Y para terminar los grupos de riesgo, vas a ver cómo evitar accidentes con moteros. Antes de cambiar de carril, comprueba que no vengan motos ni ciclomotores. Respeta las prioridades de paso. No circules en paralelo a un vehículo de 2 ruedas. Mantén una distancia siempre de seguridad adecuada. Y un último consejo. Extrema la precaución en condiciones meteorológicas adversas o con mala visibilidad. Y con esto hemos terminado este vídeo del tema de accidentes. Ahora lo mejor es que hagas el test que te hemos preparado antes de pasar al siguiente vídeo. ¡Ánimo y sácatela! La teórica.